Estábamos hablando de la palanca de crecimiento y las formas de calcularla. Si uno lo mira de la forma 2, lo que concluye es Ya que dijo la la uno. palanca de crecimiento Está en la dos. también puede expresarse como el margen de EBITDA, que es EBITDA sobre ventas, y abajo el KTNO sobre ventas se llama inmovilización del capital de trabajo neto operativo. En algunos textos no se utiliza la palabra inmovilización, sino productividad. Yo prefiero inmovilización porque es más directo y es cuánto tengo el capital de trabajo neto operativo inmovilizado en relación con las ventas. Inmovilizado, atrapado, ¿de acuerdo? Si ustedes observan con detenimiento un poco esto, en esta clase hemos hablado de algunos drivers que a nivel directivo, por ejemplo, pueden servir para hacer un tablero de control bastante sencillo, sin llenarse pues de conseguir un avión, sino con muy pocos indicadores, realmente poder gestionar a una compañía. Por ejemplo, yo le reportaba a una junta directiva en donde vamos a hablar de esto nuevamente cuando hablemos del presupuesto, pero voy a hacer un adelanto. Uno de los drivers era el crecimiento de ventas. Si la junta directiva solamente me ponía este como objetivo, pues volvemos a lo mismo. No crezco por crecer. Me lo acompañaba por un margen de vida. Entonces, estos dos lo que representan es que la junta directiva entiende que hay que crecer, pero con rentabilidad. Crecer rentablemente. ¿Es dos o es crecimiento de ventas sobre el margen de marca? No, son los dos. O sea, vamos a poner un ejemplo ilustrativo. El crecimiento de ventas para el próximo año debe ser del 15% y el margen de EBITDA debe ser del 18%. ¿Vale? Pero son los dos puntos los que me dan esa idea de crecer rentablemente. Porque si este no está, si el margen de EBITDA no está y me ponen a crecer el 15%, yo puedo crecer el 15% de muchas maneras. Bueno, pongo todo en promoción al 50%. Seguro crezco al 15% rapidísimo o no. Rentablemente. Es la compañía de estos dos los que hace que realmente uno tenga unos objetivos retadores para poder hacer la gestión financiera. El tercer indicador que ponía esta junta era la inmovilización del KTM. Y entonces, por ejemplo, digamos que acá está el 2024, acá el 2025. Entonces, 2025 y acá el 2026. Entonces, decía, bueno, las metas para la gestión financiera del próximo año es crecer las ventas un 15%, teníamos un margen de venta, por ejemplo, del 17% acá, subirlo un punto, y por ejemplo, acá teníamos una inmovilización del capital de trabajo neto operativo del 18 y aquí la meta era llevarlo al 17. ¿Qué coherencia tienen estos objetivos para el año 2026? ¿Qué me está diciendo la junta directiva con esto? Varias cosas. Primero, si la inflación, por ejemplo, fuera del 4% para el año 2026, pues tengo que crecer en términos reales por encima de la inflación, porque el crecimiento es del 15, o sea, mayor que la inflación. O sea, no solamente es crecer por inflación, no es un aumento de precio lo que me da el crecimiento, es el aumento pero vendiendo más unidades, primera cosa. Segundo, tiene que mejorar un punto de venta. Uno dice, un punto de venta. Claro, cuando uno vende $1 millón de pesos, esta cifra está en millones de pesos, 1 millón de millones, un punto porcentual en el EBITDA es crecer 10.000 millones de pesos. Eso es plata o no. Y cuando me dicen disminuir un punto porcentual en el KTNO, es disminuir un KTNO en otros 10.000 millones. Es plata.
¿Por qué la Junta pone, por ejemplo, este tipo de cosas? Porque no me dijo taxativamente, es que la palanca de crecimiento, no, me dijo estos dos, pero yo acá puedo calcular la palanca de crecimiento. ¿Cuánto era la palanca de crecimiento del año 2025? Por debajo de 1. Quiere decir que los esfuerzos que está haciendo la compañía no se están viendo totalmente compensados en breve. ¿Claro eso? En cambio, cuando me ponen una meta para el año 2026 como esta, lo que me está diciendo es, usted tiene que girar la compañía a que empiece a dar visos, a que empiece a dar indicaciones de que la compañía es autosostenible en el tiempo. Una palanca de crecimiento mayor a 1 es que es autosostenible en el tiempo. ¿De acuerdo? Este, repito, no era un indicador explícitamente puesto en las metas, pero sí estos dos. Y si uno entiende, pues logra comprender que lo que está buscando la Junta Directiva es justamente cambiarle la cara a la compañía. Muy bien. Quedémonos un momento entonces en la inmovilización del capital de trabajo. La inmovilización del capital de trabajo neto operativo, como ya lo dije, es el capital de trabajo neto operativo sobre las ventas. Computacionalmente es bastante sencillo. Pero expandamos un poco este tema, como para entender por qué es útil este indicador y qué podemos hacer con él. Abramos el capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo es inventarios, lo voy a dividir sobre ventas, más cuentas por cobrar, divido ventas, menos proveedores, dividido ventas. Supongamos que son las tres cuentas del capital de trabajo, cada una de ellas dividido ventas. O sea, la primera, este primer término es la inmovilización del inventario, que sumado a la inmovilización de las cuentas por cobrar y restado a la movilización de los proveedores. ¿Entendemos el juego de palabras? Inmovilizado porque es activo, está atrapada la caja en el activo. En cambio, los proveedores me movilizan en la medida en que son una fuente para mí de recursos. Inmovilización y movilización. Entonces, si uno entiende que la inmovilización de capital de trabajo neto operativo en sus partes, puede empezar a pensar en varias cosas. Por ejemplo, me pidieron una reducción de un punto porcentual. ¿Cómo logro eso? La Junta Directiva me dice hasta aquí, pero el cómo hacerlo, pues me toca a mí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo recibo esta instrucción en una Junta Directiva y ¿qué digo? Bueno, miremos, puedo atacar la inmovilización del inventario y lograr reducirlo. Con eso reduzco la inmovilización del capital de trabajo neto operativo. Puedo tratar de reducir la inmovilización de las cuentas por cobrar. O puedo tratar de aumentar la movilización de los proveedores. Entonces, ¿qué estrategias puedo tener para inmovilización, para reducir la inmovilización del inventario? ¿Qué se les ocurre? Antes de la inteligencia artificial, modelos estadísticos o matemáticos como modelos predictivos, como por ejemplo modelos EOQ, que es la cantidad exacta de órdenes de pedido, etc. Con inteligencia artificial seguramente podemos adaptar modelos para que la inteligencia artificial razone y genere alertas, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, entonces, podemos, por ejemplo, hacer una clasificación de inventarios. En muchas empresas, digamos, se observa que los inventarios pues, son los inventarios, pero en otras los inventarios tienen nombres. Inventario A, inventario B, inventario C. A, el de mayor rotación. B, el de rotación intermedia. C, el de menor rotación. ¿Para qué sirve identificar el inventario entre A, B, C? Para poder dar una política diferente a cada uno de ellos.
si el inventario A es el de mayor rotación, yo debo tener un stock de seguridad mayor en mi inventario A. Porque no puede pasar que haya una demanda insatisfecha en el inventario A. Entonces seguramente tengo que hacer un esfuerzo mayor en mantener un mayor nivel de inventario en ese tipo de productos. Mientras que en el inventario C, como es de menor rotación, pues de pronto le puedo dar un menor stock de seguridad, lo cual me abarata, que es clasificación de inventarios. El tema, por ejemplo, de la rotación de las compras. Yo les conté que fui CEO de una cadena de colegios. En otra vida, por allá, yo era director de una holding de colegios. Entonces manejaba, bueno, la holding tenía varias marcas de colegios y yo manejaba una que tenía sedes en varias ciudades. Una de esas ciudades fue Bucaramanga. En Bucaramanga en realidad no era un colegio, era un restaurante con colegio. ¿Por qué? Porque el colegio tenía un restaurante. Claro, servían los almuerzos para los profesores y los estudiantes. Pero en realidad ese restaurante se vendía más o menos 4.500 almuerzos diarios. Y la población estudiantil y profesional no llegaba a mí. ¿Cómo vendíamos 4.500 almuerzos? Pues porque vendíamos almuerzos al colegio, pero además a todas las empresas de la zona. Los ingresos del restaurante eran superiores a los ingresos de matrículas y mensualidades del colegio. Por eso era un restaurante con colegio. La cantidad de comida que se compraba era una cosa impresionante. Cuando yo llegué noté algo bien particular. Y es que había unas neveras inmensas, atiborradas de proteína, por ejemplo, carne, pollo, pescado. Y yo pregunté, ¿por qué tanto? No es que cocinamos mucho, yo sé, pero ¿por qué tanto? No, es que nosotros acá compramos carne para todo el mes. ¿Y para qué? ¿Por qué? No, es que aquí no nos traen sino una vez al mes. ¿En serio? En Bucaramanga, donde se come una carne buenísima. Yo voy a hacer una licitación. Me pararon los pelos de punta por allá, que eso no se podía, yo sí se puede. Hice una licitación, llamé a todos los proveedores y les dije, ustedes van a licitar precio y frecuencia de proveeduría. No me traen carne cada mes. Gana el que me dé más barato y me lo traiga cada semana. Si compraba 1.000 kilogramos de carne de res, iba a seguir comprando 1.000 kilogramos. Pero ya no 1.000 kilogramos y después otros 1.000 kilogramos, sino 250, 250, 250 y 250. Al final la sumaba a 1.000. ¿Qué diferencia hay? Primero, segundo, ¿qué más? Más fresca, me la roban menos, se daña menos. Y como yo pago a 90 días, pues no es lo mismo pagar 1.000 a 90 que 250 a 90, 250. O sea, porciono en todo el sentido de malas cosas. ¿Soy claro? Tengo menos dinero comprometido en cada uno de ellos. Roto mucho más ágil el inventario. El inventario se vuelve menor o no. No tengo tanta caja atrapada. Entonces, solamente son algunas ideas de cómo uno puede gestionar, por ejemplo, el tema de inventarios. Hay cosas que se pueden y cosas que no. Yo les había hablado de una compañía de autopartes. Bueno, acá en Bogotá hay una compañía que yo asesoré hace un tiempo que trae repuestos para motocicletas. Esta compañía desarrolló en China una marca que es de ellos, la fabrican en China y la mandan ya etiquetada, sellada, etc. Su competencia trabaja con marca genérica y le compran a distribuidores a cada lugar. ¿Qué diferencia hay entre esas dos empresas? Mi cliente tiene que traer o tiene que mantener un stock de inventario mucho más alto que el que tiene la proveeduría local. Porque si tiene la proveeduría local, se le acaba un tornillo, pues llama y se lo trae, ¿o no? A mi cliente le acaba un tornillo, pues no puede llamar a China por un tornillo. Tiene que traer medio contenedor de tornillos. ¿Cierto? Hay una presión mucho más alta de pago en mi cliente. ¿De acuerdo?
Entonces, no es que lo que yo diga acá aplica para todo el mundo, hay que entender también un poco cómo es el modelo de negocio. En el caso de mi cliente, pues habría que tener un stock, porque en China está el nuevo año chino, etcétera, etcétera, que hace que los lead time, los tiempos de postes se vuelvan mucho más largos. ¿Claro eso? Muy bien. Profesor, en temas como el que puso del colegio, ¿cómo se puede manejar la variación de precios? ¿O cómo se puede atender eso en la negociación de un proveedor? ¿En qué sentido? Está el contrato, pero se sabe que los precios pues suben o bajan, ¿no? Dependiendo de la ubicación, de la temporada, todo. ¿Cómo se puede atender eso? Uno puede diseñar, por ejemplo, dependiendo pues también del tema, no siento que aplique para cualquier tipo de cosas, pero en algunas cosas uno puede optar por contratos, por ejemplo, como take or pay. Una modalidad de contrato take or pay es una modalidad en donde, por ejemplo, el proveedor de la carne me dice: usted se compromete a comprarme 500 kilogramos de carne a la semana y por eso me va a pagar a un precio fijo durante un X tiempo. Yo me comprometo a comprar una cantidad fija y él se compromete a venderme a un precio fijo. Si yo en algún momento le pedí 400 kilos y no 500, me toca pagar los 500. Eso es take or pay, toma o paga. ¿De acuerdo? Claro, si yo pedí 400 y me pagué 500, pues él me está debiendo 100, pero luego lo compenso, en fin. Pero digamos que una manera como para fijar puede ser, por ejemplo, esta tipología de contratos, que tiene unas reglas claras de cuánto compras, o sea, cuánto te comprometes a comprar y el otro a cuánto se compromete a comprar. ¿Vale? Listo, esto con respecto a los inventarios. Entonces, algunas ideas de cómo gestionar los inventarios. Ahora, las cuentas por cobrar. ¿Cómo puedo aminorar la inmovilización de las cuentas por cobrar? Descuento por cuento pago. ¿O qué más? O factor. ¿Conocemos la figura del factoring? Sí. ¿Alguien no? ¿Quién la conoce? ¿No? ¿Quién la conoce? ¿Podrías explicar? Sí, el factoring es como un tipo de negocio en el que yo, si tengo una factura pendiente, o sea, que me deben a mi plata, yo puedo ofrecer esa factura en el mercado a un menor precio para que alguien me dé la plata que yo estoy esperando recibir en el futuro, me la den hoy, así yo tenga que perder un poquito. Y esa persona lo que tiene es que tiene la disponibilidad de tiempo de esperar el tiempo que yo no puedo esperar. Por eso yo le permito comprármelo un poquito más barato y esa persona gana ese porcentaje. Eso es lo Ay, pero no digamos perder, porque así suena muy feo. Yo en otra vida fui director de factoring. Por eso me entra un poquito como así de perder. Es una venta de descuento. Entonces, yo acabo de emitir una factura a Carulla y Carulla me dice que pago en 90 días. Pues yo necesito la plata hoy. La factura vale 100 pesos. Llega otro y me dice: pues yo te la compro en 95. ¿Cuál es el negocio el que compró la factura en 95? Primero la compró con un descuento. ¿De cuánto? De 5. Y ese otro, como bien lo dice, se espera los 90 días y Carulla ya le paga esa a él. Con la ley de facturas emitida ya hace varios años, por allá como en el 2010 o algo así, las facturas son título valor. Entonces son comercializables y además si yo le notifico a Carulla que ya no me va a pagar a mí porque yo cedí los derechos económicos de esa factura, Carulla está obligada a aceptar esa cesión de derechos para que Carulla le pague al que la compró. ¿Sí? ¿Cómo debería ser el pricing, el factor? Digamos, porque si yo sé que mis proveedores me pagan a 90 días y yo quiero tener eficiencias como un el pricing, o sea, descontándome todo eso de las facturas más baratas. ¿Cuál sería la forma correcta? No sé. Incluyes el factor el factor de descuento que ya sabes de antemano que te va a aplicar. O sea, digamos, si la iba a vender a 100 sin pagos y la tengo que vender a 110 por lo mismo para descontar. O sabes que la vas a vender a 100, o sabes que si le vas a decir al cliente que te pague en 90 días, el precio es de 110.
también le puedes ofrecer al cliente que si te la paga de contado, te pague 100. Que ese es la figura de descuento por pronto pago o la figura del pago. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tienen esas dos alternativas? Que nos dan liquidez, nos toca asumir un costo, claro, que es el descuento, ¿cierto? Pero aminoramos también la cuenta por cobrar y nos ganamos la liquidez inmediata. ¿Alguien me ha apuntado algo? Sí. Con el confirming. Es un factoring al revés, es decir, ¿Qué? el confirming es un factoring al revés. El factoring es, yo emito la factura, yo soy la compañía, yo emito la factura de venta, ¿de acuerdo? Y entonces yo me beneficio en el sentido en que obtengo la liquidez ya. Pero el pagador está allá. El confirming es, aquí está el proveedor de mi empresa, el proveedor me despacha, me emite una factura y viene esa casa de factoring y me dice, ¿quieres que pague por ti ese proveedor? Pues si es por pagar, pues no hay negocio. El tipo está interesado es en que si paga a nombre mío, nos vamos a ganar un descuento o no. ¿Sí o no? Entonces dice, te acabaron de emitir una factura de 100. Entonces yo lo voy a pagar a tu proveedor 95. Y en 90 días tú me pagas 100. Hay negocio para el comprador para el operador del factoring, del confirming. Es negocio también para el proveedor porque obtiene la liquidez ya. Y yo me gano un plazo que no tenía antes con el proveedor. Eso es lo que es el confirming. Es un factoring pero al revés. O sea, un factoring en el otro sentido de la cadena de valor. En algunos aspectos se habla de corresponsabilidad y sin responsabilidad, es decir, que pues a veces no solamente paga el emisor, sino que va directamente al pagador. Siempre el riesgo primario es del pagador. Siempre al pagador. Porque si yo emito una factura a Carulla, el que está comprando la factura se va a quedar en esa relación con Carulla. Pero si no es Carulla, sino Supermercado Paquito, al que compra la factura le cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque le cambia el riesgo. Porque no es lo mismo venderle al Supermercado Paquito que a Carulla. ¿Cierto? Ahora, si el pagador entonces tiene un cierto nivel de riesgo, es probable que el comprador de la factura te exija responsabilidad a ti como asesor. Si Paquito no me paga, me pagas tú. Pero ¿cómo así? Si Paquito es el que me da a mí. Entonces, ¿quieres la liquidez ya? Tú asumes de manera solidaria la responsabilidad con Paquito, porque si Paquito no me paga, yo te pongo una ayuda. Eso es con responsabilidad. Y sin responsabilidad, pues es que yo emisor de la factura, pues no. Por eso yo escojo entonces facturas para vender al descuento con buenos pagadores para evitar que yo sea corresponsable por ahí. ¿Vale? El factoring tiene una ventaja y es que no computa dentro de los indicadores de endeudamiento de ninguna empresa. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista bancario, el análisis financiero de empresas que hacen factoring no se pondera, digamos, dentro de la calificación de riesgo crediticio las operaciones de factoring porque propiamente dicho no es una operación de endeudamiento. Entonces eso tiene ventaja porque pues aligera, digamos, los indicadores y facilita también las operaciones de crédito. ¿Alguno de ustedes invierte en factoring? Pues yo voy a empezar en Mesfix. ¿En qué? Mesfix. Es crowd Netflix, factoring. una plataforma electrónica que hace un factoring, Hagamos crowdfunding, yo o lo divide hago. una factura para que varios inversionistas la compren al descuento. Yo invierto en factoring. Yo tengo rentabilidad en las operaciones que hago aproximadamente del 17% anualmente. Me parece que es una rentabilidad interesante. Seguramente hay más, pero como yo ya soy viejito, yo soy averso al riesgo. Entonces,
ese es mi mayor riesgo asumido en este momento. Pero me parece una alternativa interesante, porque además la plata rota rápidamente. A mí se me venció una operación el viernes, el lunes se me venció una operación, mañana ya está reinvertida esa plata. Entonces es una forma también de capitalizar con interés compuesto rápidamente. ¿Lo hace también entrado en Mesfix? No, lo hago con una casa de factoring pues, de confianza. Para que sea el título valor debe estar registrado ante su alianza. En la medida en que sea facturación electrónica que automáticamente registra. Si la factura se debe emitir como electrónica y debe quedar registrada en Radial para que pueda proceder, para que se puedan realizar los endosos, también cambios, pues cualquier tipo de negocio que se celebre sobre la factura. Así es. Y parte de la debida diligencia que hace una casa de factoring es justamente validar que todo el procedimiento haya quedado debidamente. Para que sea considerado el valor, si no. Pero si me estás dando dinero. Exacto. Es decir, no, a es uno una no le obligación. ofrecen facturas que no sean títulos de valor. Pues yo llevo 7 años. Y es bajo. Yo no he siniestrado ninguna vez. Lo que me ha pasado es que el pagador dice, me voy a demorar. Y yo todos los días rezo para que se me demore. Claro, que se demora. Hubo una operación que se me demoró 2 meses, pero además los pagadores son decentes, en el sentido que dicen, no voy a poder pagar en la fecha, voy a pagar 2 meses después porque tuve un tema de flujo de pago. Perfecto, cobran intereses y esos intereses que me gané ahí fueron casi igual a los que ya me habían ganado en todo el plazo de la operación. Yo siempre prendo una veladorcita. Muy bien, entonces, ¿cómo optimizar la inmovilización de las cuentas por cobrar? Descuentos por pronto pago y, por ejemplo, tema de pago. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Vamos a ver un pequeño modelo matemático financiero de cómo analizar los descuentos por pronto pago. ¿Cuál es la lógica detrás, conceptualmente hablando? Si yo ofrezco un descuento por pronto pago, vamos a ponerlo mensual, es decir, vamos a poner que yo di un plazo de 30 días y le dije al cliente, si usted me paga ya, o sea, de contado, le doy, por ejemplo, el 2% de descuento. ¿Cómo sé que ese descuento es razonable desde el punto de vista financiero? Tengo todo, tengo acciones, tengo... Perfecto, o sea, necesito un benchmark, un referente. ¿Cuál es? ¿Cuánto me cuesta? Si no tengo la plata, me toca salir a buscarla al banco, ¿sí o no? ¿Cuánto me cobra el banco de intereses? Entonces me cobra 1.5. Entonces, ¿me conviene el factoring o no? ¿Me sale más caro el caldo que los huevos o no? Esto es factoring, esto es banco. Yo voy a otorgar un 2%. O sea, voy a dejar de ganar ese 2% cuando salir al banco me cuesta el 1.5. Pues prefiero salir al banco y pagar 1.5 que darme el tiro en el zapato de disminuir mis ingresos en 2%. ¿Correcto? En estudio F, el tema, por ejemplo, de descuentos por pronto pago es que el descuento que me dan los proveedores, convertido, digamos, a anual, era más o menos un 8%. Si todos los proveedores me tocaba pagarles a un mes y les pagara hoy de contado, me daban un descuento del 8 más o menos. Y el banco me cobraba 1.5. ¿Qué hago? Pido prestado al banco, pago, me gano el 8, le pago al banco 1.5 y la rentabilidad de ese negocio es ¿cuánto? No, no me digan que 8, pero 1.5. Toca sacarlo. Independientemente de la plata, o sea, pongámosle 100 pesos, no importa. ¿Cuánto puse yo en el negocio? 0, o sea, la rentabilidad es infinita.
¿cuánto puse yo? Nada. Si yo trabajé con la plata del mister, con la plata que más me gusta, la del banco. Le pedí plata al banco para efectuar el descuento. ¿Sí o no? Con el 8% que me estoy ganando, ¿me alcanza para pagar el 1,5? Pues claro, y me sobra. El estudio de fe era causal el despido, el no tomarse los descuentos por el pago. Porque aquí es donde estaba la ropa. Bueno, sí, en la ropa, pero aquí había mucha plata de ropa. Él no va a hacer eso. Y la tasa que da el banco a corto plazo, Depende de cómo estén las curvas de conteo de los bancos, pero en una situación normal, el corto plazo es más barato que el largo. Y es que estos descuentos eran así, o sea, del 8, del 10, del 15%, y la tasa, pues, ya, no sé, podría ser del 1%. El dueño de la compañía pedía el listado de los descuentos por pago, y él sabía qué clientes, qué proveedores le daban descuentos a los clientes, y por qué es con ese proveedor los tomamos descuentos. Llámenme a todos los que le una paseada, y de verdad, me podían echar a uno por no hacer eso. Porque esto es un negocio financiero divino, ¿o no? Pago con la plata del otro, me gano rentabilidad infinita. Claro, arbitro un mercado perfectamente válido. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo mejorar la movilidad con los proveedores? Claro, pero extendiendo de manera negociada y acordada. Porque, ojo, hay muchas maneras de extenderse. Una es no pasar el teléfono. Automáticamente estoy extendiendo el plazo de pago, ¿o no? Sin el acuerdo o la conformidad del proveedor. Esto tiene serios riesgos, ¿o no? A futuro, este proveedor puede decir, no te despacho más, te despacho únicamente con pago anticipado y puedo perder el proveedor. En el estudio me pasó una cosa muy particular. Es una empresa que vende 1 billón de pesos. ¿Una empresa que qué? Que vende 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. O sea, uno dice, todo funciona como un reloj. Y no. ¿Por qué? En esa época no vendía 1 billón, pero vendía 700.000 millones de pesos. Claro, tampoco era despreciable. ¿Qué hicimos en la parte de proveedores? Compras no correspondía al área financiera. Entonces era un área, un departamento aparte. Pero nos aliamos y dijimos, venga, vamos a analizar esto en conjunto. Hagamos un listado de los principales proveedores, del pareto de los proveedores. Estudié que en esa época compraba 180 millones de dólares de materia prima y de producto producido. Es algo considerable, ¿no? Bueno, hicimos el listado del pareto, porque la lista completa son 2.000 proveedores. Nos quedamos con un pareto. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? La tabla era nombre del proveedor, compras en el año, poder ordenar de mayor a menor. ¿Listo? Relación comercial, o sea, ¿hace cuánto tenemos relación? ¿Y cuáles son las condiciones de pago actuales? O sorpresa. En los primeros renglones, pues los proveedores más grandes, evidentemente, 14 años, 12 años de relación, 10 años de relación. Por acá, 30% contra la orden de compra, 50% contra el bill of lading y el 20% contra este pago de contado. O sea, es tener 12 o 14 años de relación y un principio. ¿Ah? Posible. Es muy complejo, ¿o no? Posible. Entonces, no. Entonces lo llamamos. Oye, ¿cómo así que todavía, o sea, todavía me estás pidiendo un anticipo frente a la emisión de la orden de compra? El bill of landing no ha sido despachado del puerto de China, por ejemplo, ya me están cobrando, o sea, ya en ese punto te he pagado el 80%, ¿en serio? O sea, pero 50% para la liberación del BL o
estoy exagerando, puede ser el 20, no importa, pero digamos que ya la liberación del BL, ponle que hayas pagado ya el 50%. Eso es que tú y yo seamos ni un besito. Entonces, claro, llamamos. Y la respuesta del proveedor fue: nosotros hace como 7 años tenemos un grupo de crédito aprobado para ustedes. ¿Y por qué no me lo has dado? No me lo has pedido. Así de sencillo. En un par de llamadas movilizamos el capital de trabajo neto operativo de manera impresionante. En todas las empresas hay grasa. Hay que remandarse para comprar. Esto no es un ejercicio que uno necesita una bata pues que diga NASA, nada sofisticado, es una cosa algo parecido. Pero siempre digamos que aquí el mensaje es como que la gestión con los proveedores tiene que ser primero concertada, no puede ser arbitraria, pierde el proveedor o pierde las condiciones. Y segundo, pues tratar siempre de que haya un gana-gana con el proveedor. Si el proveedor ya había desarrollado una confianza de tal forma que ya tenía un cupo de crédito aprobado, un plazo de crédito aprobado, pues evidentemente es tratar de mantenerlo, cumplirlo o incluso mejorarlo. Muy bien. En el otro aspecto, margen de EBITDA. ¿Cómo mejoramos el margen de EBITDA? De una compañía. Entonces, respuestas que no me convencen en lo más mínimo. Pues crecimiento de ventas. ¿Por qué? Porque es que no necesariamente crecer en ventas significa mejorar el EBITDA. Sí, claro, si estoy apalancado en costos fijos, como ya lo hemos visto, de pronto sí. Pero si para crecer en ventas me arrodillan comercialmente, me piden más plazo, etcétera, etcétera, no estoy haciendo nada. El crecimiento de ventas per se no necesariamente garantiza un mejoramiento en el margen de vida. Entonces vamos por la parte de costos. Entonces, ¿qué se te ocurre allí? Disminuimos la calidad de las materias primas. No, por ejemplo, una empresa y por ejemplo la reducción de las mermas y bajas, eso ayuda a por ejemplo, va a hacer un control, pues no va a hacer un informe de mermas y bajas, y nos dimos cuenta que lo que se nos perdía vía mermas y bajas pues era bastante y eso estaba afectando cosas. En la fábrica de espumas en Cali, una espuma es una torta, eso hay que meterlo en una bandeja, calor, no sé qué. Las bandejas estaban viejas. Entonces, ¿qué pasaba? Se rebasaba el producto. Y pues para venderlo hay que vender un bloque perfecto. Entonces había que recortar esa rebaba y eso representaba un tema de pérdidas, por ejemplo, importantes. Entonces, ¿y por qué tenemos ese nivel de pérdidas? Es que las bandejas están muy viejas. ¿Y cuánto vale una bandeja? 40.000 pesos. No, en serio, es que la gente se apoltrona y no piensa más allá a veces del tema. Y aquí iba a decir otro punto. En Estudio F, donde más se pierde plata es en un balcón, porque viene todo el tema de patronaje, aquí está la tela, y yo tengo que hacer rendir al máximo ese metro cuadrado de tela. Si corto mal, pierdo plata. Entonces, ¿qué pasó? Estudio F le metió una millonada a máquinas con una tecnología impresionante, en ese momento la tecnología más vanguardista en Latinoamérica para optimizar todo el proceso de corte. Y eso trajo sus buenos resultados. ¿Qué más? Yo propuse una, disminuyamos la calidad de la materia prima. Eso también mejora el margen de vida, ¿no? Si es calidad para tu cliente, ¿qué es calidad? O sea, tú le puedes estar vendiendo algo que no. Eso. En la empresa de espumas vendemos foamy. ¿Saben qué es el foamy? Donde los niños hacen las tareas y eso. Es tanta la calidad del foamy
que el cliente no valora eso. ¿Por qué? Porque tenemos clientes como grandes papelerías en el país, en donde esa gran papelería compra FOMI de la empresa B y compra FOMI de la empresa de K. Le compra más al otro porque es más barato. Pero ¿por qué es más barato? Porque la calidad es menor. Pero para la papelería está bien. Y nosotros, ¿por qué no podemos vender a otro precio? Porque es que no nos da por la calidad que ofrecemos. Entonces, ¿qué tocó hacer? Disminuir. Y ahora estamos compitiendo sin ninguna pérdida. ¿Dónde está el problema? Cuando bajo y el cliente sí es sensible a ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Qué más? Echemos gente. Claro, eso aumenta inmediatamente el margen de venta o no. ¿Será la solución? Depende. Depende. Pero en muchos casos. En algunos casos sí, en otros no. Si en la empresa hay muchos turistas, hay que sacar los turistas. ¿Qué es un turista? Está en paseo. Va de paseo. En la fábrica de espuma hay que mover este bloque. Entonces, un día bajamos con el dueño y pues yo veía que movían los bloques de unas personas, que lo había de un lado para otro. Y me dijo, ¿te das cuenta de la mano del turista? O sea, lo único que les falta es ver bien charcos. Yo le dije, pero no veo los turistas. Me dice, por el peso de este bloque se necesitan 4 personas y van 6 moviendo el bloque. Felices, todos felices. Y espacio. Esos son turistas. Claro, ¿quién sabe eso? El que conoce realmente la fábrica. ¿Cierto? Muy bien. Los saurios, Los. los lagartos, se ven la moneda. Así es. Cuando uno utiliza todo eso, el gerente financiero tendría que acudir primero a el área de operaciones de producción, digamos, para el materia prima, enviar la calidad, estándares de calidad, calidad, como se acumula el trabajo, ideas, ideas, Muy peligroso, y qué buena observación, porque es muy peligroso que el financiero sea el que tome esas decisiones, ¿no? O sea, yo financiero me parece que aquí hay mucho turista, yo como qué criterio o qué, eso tiene que ser un criterio experto que lo determine, o una medición de tiempo y movimientos, o el que conozca perfectamente el proceso, o el gerente de producción, ¿no? Pero claro, pero sí hay que motivar, digamos, a buscar esa eficiencia. En estudio F, para terminar con esto y cerrar de hecho pues la parte conceptual, se identificaron varias cosas. Por ejemplo, del centro de distribución que queda en Jumbo Valle salen los camiones para las 300 tiendas que tiene estudio F. Y sale ropa, carteras, zapatos, accesorios empacados en cajas. La referencia de la caja es C300 y la referencia es C300 porque tiene unas especificaciones y acomodan, digamos, en cajas de tal manera que nada se vaya a rayar con los rayos y con un espacio de aire para que las prendas respiren y no lleguen sudadas al destino. Bueno, en fin, toda una serie de cosas. La transportadora cobra por una relación peso-volumen. O sea, pagamos por transportar aire. Muy bien, nos sentamos con el de logística. Y yo en mi ignorancia le pregunté, bueno, ¿y si esa es la caja C200? ¿No hay una caja C250? ¿C223? No sé. No, hay una C200. Y si empacamos en la C200, sí, lo que pasa es que queda un poquito más estrecho. Sí, pero es que es menos aire. Va a empacar las mismas 5 blusas, pero ahora va a quedar menos aire. Bueno, ensayemos. Nos gustó. Ahorro en un año 1.200 millones de pesos por no transportar aire. Echamos gente. Segundo, aires acondicionados. 300 tiendas. Calculen el costo de la energía. Dijimos, ¿a qué horas abren las tiendas? A las 10 de la mañana. ¿Será que Ipiales tiene que tener el aire acondicionado prendido a las 10? ¿No lo podrá prender a las 8? Yo no digo que en Barranquilla, no digo que en Santa Marta, no digo que en Cartagena, pero en Ipiales, en Bogotá,
Listo. Climas templados a fríos van a prender de ahora en adelante el aire acondicionado a las 11 de la mañana. Una hora de retraso. Listo. 1.500 millones de pesos. En un año. Tercero, en Jumbo, que es donde queda pues la planta y toda la sede administrativa, cada cierta distancia hay unas máquinas impresoras fotocopiadoras. Están en concesión, o sea, la empresa le paga a alguien para que opere esas máquinas. ¿Y cuánto cuesta imprimir una hoja a color? En esa época, 1.800 pesos. ¿Y una en blanco y negro? 100. Veamos las estadísticas de cómo imprime la gente. 95% de la gente imprime a color. ¿Para qué? Para llevarle al compañero de al lado, mira esta gráfica, vos que opinas el verde y el amarillo. 0 impresiones a color. 800 millones de pesos menos en gastos de papel. ¿Cuál es el mensaje? Que indefectiblemente en algunos casos hay que votar gente, pero también el arte está en encontrar la grasa. ¿Dónde está la grasa? En la compañía. ¿Dónde están los turistas? ¿Dónde están esos gastos pequeños, pero que a su vez suman un montón de plata? En esas tres cosas que les acabo de contar, sin mentirles, un año fueron como 2.000 millones de pesos de ahorro. Y me